El sol castigaba sin piedad el árido paisaje de Arizona, donde los cactus erguidos como centinelas silenciosos proyectaban sombras alargadas sobre la tierra cuarteada. El viento arrastraba consigo el polvo rojizo del camino, mezclando el sabor seco del desierto con el olor a soledad. Clint Eastwood avanzaba con paso firme sobre su caballo, su silueta recortándose contra el horizonte como un espectro del pasado. Hacía décadas que no volvía a Red Rock. Cada pueblo por el que pasaba era solo una parada más en su camino errante, una estación olvidada en la travesía de un hombre que jamás había echado raíces. Pero algo, una fuerza ineludible, lo había empujado de regreso, un rumor persistente, una verdad enterrada en el polvo de los años. Al llegar a la entrada del pueblo, su mirada recorrió las fachadas envejecidas de los edificios de madera, testigos mudos de tiempos mejores. La vida en Red Rock seguía su curso con la misma monotonía de siempre. Hombres cansados que entraban y salían del salón, mujeres barriendo los pórticos de sus casas, niños jugando en el polvo sin ser conscientes de la dureza del mundo que los rodeaba. Sin embargo, algo distinto flotaba en el aire, una sensación que se enredaba en su pecho con un peso insoportable. El caballo se detuvo frente al salón, y Clint descendió con la lentitud de alguien que había sentido el peso de los años en cada articulación. A su alrededor, las miradas furtivas de los pobladores lo estudiaban con una mezcla de reconocimiento y cautela. No era un hombre que pasara desapercibido. Su presencia evocaba historias de tiempos violentos, de duelos al amanecer y de nombres que solo se mencionaban en susurros. Atravesó el umbral del salón con el porte de un hombre que no buscaba compañía, pero tampoco la evitaba. La penumbra del lugar contrastaba con la luz inclemente del exterior, y el aire estaba cargado con el aroma agrio de tabaco y whisky barato. Aunque nadie se atrevió a hablar en voz alta, los murmullos se apagaron levemente cuando su figura cruzó el salón. Las paredes parecían absorber su presencia, como si el pasado mismo reconociera su regreso. Se acercó a la barra y esperó. No tenía prisa. Los años le habían enseñado que la verdad siempre encuentra la manera de revelarse a quien sabe esperar. A su alrededor, los parroquianos fingían indiferencia, pero sus oídos estaban atentos. Era un pueblo pequeño, y los secretos rara vez lograban esconderse por mucho tiempo. Con el vaso de whisky en la mano, sus pensamientos se deslizaron hacia el motivo de su regreso. Los rumores hablaban de un muchacho que había llegado a Red Rock hacía unos meses, un forastero joven, de porte firme y mirada acerada, que se había instalado en una cabaña cercana al río. Trabajaba en el viejo establo y rara vez hablaba con los demás. No era alguien que buscara problemas, pero tampoco los evitaba. Había algo en él, decían, algo en su forma de moverse, en su manera de mirar, que resultaba familiar. El nombre del muchacho resonaba en la mente de Clint como un eco de otro tiempo, un eco que no quería enfrentar, pero que lo había arrastrado hasta allí. Era un nombre que él mismo había pronunciado una vez con esperanza, con miedo, con un amor que no supo demostrar. Su hijo. El muchacho que había dejado atrás cuando la vida lo empujó por otros caminos. El niño cuya existencia se convirtió en un recuerdo cada vez más borroso, sepultado bajo años de silencio y distancia. Pero ahora, la posibilidad de un reencuentro era real. Un reencuentro que podría significar redención o condena. Aferró el vaso con más fuerza. Aquel no era un viaje de nostalgia. No había dulzura en el pasado que cargaba sobre sus hombros. Red Rock le ofrecía una última oportunidad, pero el tiempo no tenía piedad con los hombres que dejaban las cosas. Los carros de madera crujían sobre el suelo seco, arrastrados por caballos cansados, mientras los habitantes del pueblo seguían con su rutina habitual. Mujeres con vestidos de tonos terrosos iban y venían del mercado, cargando cestas con provisiones. Hombres de rostros curtidos por el sol se reunían frente a la herrería, intercambiando palabras pausadas entre el sonido metálico del martillo, golpeando el yunque. Nada parecía haber cambiado en Red Rock, pero Clint sentía que algo distinto flotaba en el aire, una presencia que no terminaba de encajar con la quietud del lugar.
Los años le habían enseñado a reconocer cuando un pueblo guardaba secretos, y ese, sin duda, escondía uno que le pertenecía. Sus botas pisaron el suelo con la pesadez de un hombre que carga demasiadas memorias. Caminó lentamente por la calle principal, su figura atrayendo miradas furtivas de algunos curiosos que preferían no cruzarse con él. Su reputación aún lo precedía, incluso después de tanto tiempo. No era solo un forastero. No allí. Avanzó hasta el salón, un viejo edificio de madera oscura con un cartel desgastado por el tiempo. Su llegada no pasó desapercibida. A través de las ventanas polvorientas, los hombres dentro del local interrumpieron sus conversaciones por un instante, algunos fingiendo indiferencia, otros con la mirada fija en su figura, tratando de descifrar el motivo de su regreso. Dentro, el ambiente estaba impregnado del aroma a tabaco, alcohol barato y madera envejecida. El piano desafinado en la esquina intentaba animar el lugar con una melodía errática, pero nadie prestaba demasiada atención. Clint avanzó sin prisa, observando cada detalle como si intentara leer la historia del pueblo en los rostros de sus habitantes. Con cada paso, una sensación extraña crecía en su pecho, una certeza que se entrelazaba con la incertidumbre. No había vuelto a Red Rock solo por un capricho del destino. Estaba allí por un nombre, un eco del pasado que lo había alcanzado después de tantos años de silencio. Fuera del salón, el viento sopló con más fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que se arremolinaron en la calle. A lo lejos, más allá del río que bordeaba el pueblo, una cabaña se alzaba solitaria entre la maleza seca. Una figura habitaba ese lugar, alguien que había llegado hacía unos meses, alguien que muchos no conocían bien pero que, según decían, tenía una mirada tan firme como la de un hombre que había visto más de lo que debía. Clint se quedó inmóvil por un instante, sintiendo el peso del tiempo sobre sus hombros. No necesitaba más confirmaciones. Había seguido la pista hasta allí por una razón, y ahora la respuesta estaba más cerca que nunca. El pasado que creyó enterrado estaba a punto de alcanzarlo. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas, como si el mismo paisaje estuviera marcando el regreso de Clint Eastwood a Red Rock. La cabaña a orillas del río se erguía silenciosa, como un fantasma olvidado por el paso del tiempo. Su fachada de madera vieja y desgastada por el viento parecía la prolongación de la desolación que rodeaba todo el lugar. Nadie parecía acercarse a ella, pero Clint sabía que algo o alguien la habitaba. Su caballo avanzó con paso firme, y el sonido de las herraduras sobre la tierra seca rompió el silencio que reinaba en los alrededores. Mientras se acercaba, una extraña mezcla de emociones lo invadió. La expectación, el miedo a lo desconocido y la inquietante sensación de que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que había eludido durante toda su vida. Al llegar frente a la cabaña, Clint detuvo su caballo y observó la estructura por unos largos momentos. Las ventanas polvorientas no ofrecían ninguna pista de lo que ocurría en su interior. No había señales de vida, pero eso no lo detuvo. Sabía que debía entrar. El destino lo había traído hasta allí, y no podía dar marcha atrás. Bajó del caballo con rapidez, sus botas resonando en el suelo mientras caminaba hacia la puerta. La madera crujió bajo su peso cuando empujó ligeramente la entrada, que se abrió con un quejido. El aire en el interior de la cabaña era pesado, con un olor a humedad que se mezclaba con el aroma a madera envejecida. En las sombras, apenas visible, una figura se encontraba en una esquina de la habitación. Clint respiró hondo. No había marcha atrás. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, la figura comenzó a tomar forma. Un hombre joven, de rostro duro y ojos penetrantes, que lo observaba con una calma desconcertante. El cabello largo caía sobre sus hombros, y su postura era erguida, como la de alguien que no se deja intimidar fácilmente. El corazón de Clint latió con fuerza, como si todo el tiempo hubiera estado esperando ese momento. La figura ante él no era desconocida. Era la imagen de un hombre que había perdido mucho tiempo atrás. Por fin, después de tantos años de soledad,
Clint enfrentaba el rostro que había temido ver desde el día en que se separaron. Era su hijo. El tiempo, con su cruel marcha, había distorsionado sus facciones, pero los ojos, esos ojos, eran los mismos. Profundos, de una intensidad que solo podía ser heredada. Clint sintió un nudo en el estómago, una mezcla de arrepentimiento y una extraña sensación de liberación. Había regresado, sí, pero la pregunta que rondaba su mente ¿era demasiado tarde? Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. La habitación parecía haberse detenido en el tiempo. La mirada del joven, tan firme y decidida como la suya, era la prueba de que las cicatrices del pasado no se borran con facilidad. Sin embargo, algo más había en esos ojos. Algo que Clint no pudo identificar de inmediato, pero que despertaba una extraña inquietud. El joven, con una leve inclinación de cabeza, dio un paso atrás, alejándose de la luz que entraba por la ventana. Clint, con el rostro endurecido por la vida, comenzó a avanzar hacia él, aunque el peso de la duda y las preguntas sin respuestas lo hacían vacilar. Cada paso que daba lo acercaba más a una confrontación que había eludido durante años, pero que ahora no podía evitar. Al final, estaba frente a él, su hijo, tan cercano y tan distante al mismo tiempo. La figura del joven lo miró fijamente, con una expresión que no dejaba lugar a dudas. Algo grande se avecinaba, algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Pero Clint aún no podía comprender todo lo que había ocurrido. No sabía la verdad completa, no entendía la razón detrás de su desaparición, ni las circunstancias que los habían separado. Solo sabía que ese encuentro había sido inevitable. Y entonces, como si un pesado velo comenzara a levantarse, el joven rompió el silencio. La atmósfera en la cabaña se volvía cada vez más densa. Clint, parado frente a su hijo, sentía cómo el tiempo se estiraba como una cuerda tensa, esperando el momento de romperse. El joven no movía un músculo, su mirada fija y desafiante como la de un hombre que había vivido en los márgenes de la ley, pero también con una profunda tristeza que Clint apenas alcanzaba a comprender. Finalmente, fue el joven quien rompió el silencio, pero sus palabras no fueron las que Clint había esperado. «Sabes, no fui fácil de encontrar», dijo con una voz grave, llena de años de abandono y dolor. Clint sintió una presión en el pecho. El joven no hablaba de las circunstancias de su desaparición, ni de su infancia perdida, sino de algo más profundo, algo que había estado latente desde su desaparición. El viento exterior soplaba con fuerza, agitando las hojas secas que caían cerca de la ventana. Clint se quedó mirándolo, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. «He estado buscando respuestas durante años», murmuró, apenas audible. El joven dio un paso adelante más cerca de Clint. La intensidad en su mirada aumentó, como si quisiera transmitir algo que no podía decir con palabras. «Las respuestas no siempre están donde las buscamos», dijo con una serenidad desconcertante. Era claro que algo más estaba ocurriendo, algo más grande que su propia historia. Una conexión que trascendía la sangre, el tiempo y las circunstancias. El hijo de Clint no solo era una parte de su pasado perdido, sino también una parte de un destino que había estado esperando. Con cada palabra que el joven pronunciaba, Clint comenzaba a entender lo que estaba sucediendo. No era solo el reencuentro con su hijo, era el regreso de algo mucho más grande, algo que Clint había ignorado o quizás había preferido no ver. «Tu nombre», dijo el joven, finalmente, rompiendo el hilo de sus pensamientos, «no es solo el mío. Es el legado de algo más, algo que se quedó atrás cuando te fuiste». Clint sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su hijo no solo hablaban de él, sino de un misterio mucho más profundo, de una historia que había quedado enterrada. «¿El legado? ¿El legado de qué?», preguntó con un susurro que apenas era audible. El joven se acercó aún más, hasta estar apenas a unos pasos de él.
de un pacto, de algo que tú y yo fuimos destinados a hacer, algo que solo tú puedes comprender. Clint no entendía, el temor y la confusión lo invadían. ¿Qué pacto? ¿Qué destino? ¿Qué historia desconocida lo había llevado hasta este momento? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, el joven dio un paso atrás y levantó la mano, señalando algo detrás de Clint. Un reflejo en la oscuridad de la cabaña, una sombra que se deslizaba lentamente hacia ellos. El aire se cargó de una energía extraña, como si el tiempo hubiera comenzado a moverse con una nueva fuerza. La figura que se aproximaba no era humana, era una sombra, una presencia que parecía provenir de otro lugar, de otra época. Clint giró lentamente para enfrentarse a lo que se acercaba. Su corazón se detuvo cuando vio lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Una figura encapuchada, con ojos que brillaban con una luz fría y distante. Era la representación de un pasado que nunca había comprendido, de un destino que se había sellado mucho antes de que él naciera. La figura se acercó, y Clint sintió una oleada de comprensión. Todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, había sido una preparación para este momento. Su hijo no solo era su hijo, era el vínculo entre el pasado y el futuro, entre un pacto antiguo y la posibilidad de redención. El joven lo miró una vez más, y sus ojos, tan parecidos a los de Clint, transmitieron la última revelación. Este es el final de un ciclo, el comienzo de otro. La figura encapuchada levantó las manos, y el aire se llenó de una vibración extraña. La oscuridad se apoderó del lugar, y Clint comprendió que no todo era lo que parecía. Lo que había perdido, lo que había olvidado, lo que había temido, era solo una pequeña parte de un propósito mucho mayor, y en ese instante, Clint Eastwood entendió. No estaba buscando respuestas. Estaba allí para cumplir con su destino, el regreso de su hijo, el encuentro con la figura encapuchada. Todo había sido parte de un ciclo que debía cerrarse, un legado que debía cumplirse. El silencio envolvió la cabaña, y en ese espacio de tiempo detenido, Clint se dio cuenta de que había encontrado lo que buscaba, no en las respuestas, sino en el entendimiento profundo de que, a veces, el final solo es el comienzo. Y así, el legado de un hombre que había vagado por el desierto durante tanto tiempo, encontró su cierre. Un cierre que no se medía en tiempo, ni en palabras, sino en el destino que finalmente había alcanzado.